A la barbería vuelve Rafael Núñez. Un honor contar con su señoría. Mi querido William, es un placer siempre estar acá atendiendo al más importante periodista político de Colombia, sin ninguna duda. Para mí resulta muy importante saber que vamos a hablar hoy de temas muy importantes para este país. Pero, por ejemplo, ¿esta foto qué origen tiene? Esa foto tiene 40 años, William. 40 años. Tiene 40 años. Eso fue en la campaña de reelección del presidente López, que finalmente la perdió con Belisario Betancur. ¿Y por qué la perdió? Por varias razones. Porque había mucha dificultad dentro del Partido Liberal, había una confrontación ahí con los presidentes Lleras, con Alberto y con Carlos, que habían ya intentado también, el doctor Carlos había intentado también una gestión, reelección, y tampoco le había funcionado. Entonces, allá habían unos factores como de... Un cruce de vanidades. De vanidades, sí, sí. Entonces ellos eran unos hombres importantes, pero con algo de soberbia, y entonces se aplicaban unas venganzas. Con demasiado buen concepto de sí mismos. Sí, 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 pero eran hombres valiosísimos, comparados con los de hoy en día. Sí. ¿Cómo va usted a entrar a comparar los estadistas de los años 60, 70 y 80 con los de hoy en día? Uy, no. Por Dios. Y ciertamente ese fue un evento en el que, después de la convención de Medellín, donde López salió candidato, yo le organicé una comida para conseguir algunos recursos para la campaña de él, con algunos de los gremios económicos del país, fundamentalmente los del sector agropecuario y muy especialmente con los exportadores de flores, que en su gran mayoría eran conservadores. Pero hicimos una labor importante con otro par de compañeros, yo los lideré, era muy joven, ya había estado en la Junta de Azocolflores, que era el gremio que reunía a los cultivadores y exportadores de flores, y a pesar de que eran en su gran mayoría conservadores, pues inicialmente se opusieron a esta contribución a la cena del doctor López, pero logramos sacarlo adelante, porque a pesar de que habían dicho al comienzo que no iban, eso fue un episodio maravilloso que alguna vez se lo comenté, ¿sí? Y finalmente llegaron todos. Y la primera plata para esa campaña del doctor López Michelsen en el 82 la conseguimos en esa cena. Eso es una leyenda, esa es una, ¿cómo llamaríamos? Un episodio maravilloso. ¿Cómo se encuentra usted con el doctor López Michelsen? Pues venga, le cuento. Cuando conocí al doctor López, precisamente por los comienzos de los años 80, tuve oportunidad de conocerlo, me le fui a presentar y me dijo, no, Rafael, usted no se me venga a presentar a mí porque... Ya me lo han presentado muchas veces. No tanto como eso. Me dijo, mire, su papá ha sido amigo mío, usted amigo de Alfonsito, sus hijas amigas de mis nietas, y le voy a contar una cosa, me dijo. El doctor López Pumarejo compartió novia con un abuelo suyo. ¿Y usted qué venía por decir algo, novia. Y yo le dije, ¿y entonces usted y yo qué venimos siendo? Le dije. ¡Ah, buenísimo! Y entonces a partir de eso, pues tuve la fortuna de volverme una persona... No, a él le encantaba la gente de humor y fino. Claro, porque él era el mayor expositor del humor británico, del humor fino, de manera que a partir de ese momento yo tuve la fortuna de acercarme a él, de conocerlo como persona, como intelectual, como gran hombre de Estado, e incluso de acompañarlo en la actividad que más le gustaba en la vida, que era jugar golf. Entonces jugamos golf durante muchos años. Ah, pues usted no era el que le llevaba la talega. Ese cuento ya me lo había echado. No fui el caddy, era el partner. No, son chanzas que yo hago, pero con cariño. Yo lo sé, mi querido. Que usted es un hombre por quien profeso un infinito respeto y admiración. Recíproco. Vale la pena recordar muchas cosas. ¿Usted se graduó en qué universidad?
Yo hice mi primaria en el Colegio Andino, en el Colegio Alemán de Bogotá, hice mi primaria ahí. Después estuve en California haciendo parte de mi bachillerato, El Colegio Andino es donde queda ahora el Centro Comercial Andino. ya, el Centro Andino. Ahí aprendí a hablar alemán durante los primeros 8 años de mi vida, que estuve desde kinder hasta primero de bachillerato. Después me fui para California a hacer parte de mi bachillerato y después me vine a Colombia a estudiar Derecho en el Rosario, en la Universidad del Rosario. De manera que fue otra experiencia maravillosa, porque imagínense yo hablando alemán a los 10 años, me acabo yendo a California donde no hablaba una sola palabra de inglés. Allá me decían good morning y yo decía guten Morgen. Me decían good night y yo decía auf Wiedersehen. Me tocó aprender a jugar fútbol americano que no había visto en mi vida. Pero gran jugador de fútbol americano. Después me volví un gran jugador de fútbol, pero de inglés, del fútbol nuestro, lo que llaman ellos el soccer. Jugué muchos años fútbol en la universidad, Para eso se requiere mucha... en el gimnasio moderno. Tuve la fortuna de ser durante muchos años goleador en mi universidad y con mis compañeros allá que jugamos en el gimnasio moderno. Época maravillosa que nunca olvidaré. Por ahí tengo todavía unos videos haciendo goles, ¿cómo le parece? Vea pues, Sí, divertido. Eso ya hace parte pues del baúl de los recuerdos. Pero cada vez que entro en depresión me pongo a mirar los goles que he hecho y vuelvo y entro en ánimo. bueno, volvamos otra vez a la política internacional. A ver, ¿Cómo ve usted el conflicto con Ucrania? bueno, del conflicto con Ucrania yo creo que hay poco por decir después de la exposición maravillosa que tuvo la oportunidad de dar aquí el doctor Alfonso López Caballero. No quedó absolutamente nada por decir. Hizo una exposición histórica y actual de ese conflicto, muy delicado. Y la verdad tengo muy poco para decir, para añadir a lo que dijo el doctor López Caballero, que es realmente una autoridad no nacional, sino casi universal, de la cual usted fue testigo, William. Total. No queda nada por decir. Si alguien quiere entender el conflicto de Rusia y de Ucrania, que simplemente escuche la intervención del doctor López En la barbería. que tuve con usted en la barbería hace un par de semanas. No quedó nada por decir. Bueno. La política americana está de moda. Complicadísima, William. ¿Por qué está complicada? William, por muchas razones, porque entre otras cosas la candidatura se la están disputando un par de hombres octogenarios. O sea que la gerontocracia, pues, La gerontocracia está en vigencia plena, porque Biden es un hombre demócrata que ya está terminando su gobierno. Yo creo que está en una situación de declive personal y psicológico acorde con su edad, pero el que aspira a reemplazar lo que es Donald Trump es un hombre también cercano a los 80, pero con una cantidad de ingredientes bien complicados, porque Donald Trump es un hombre, mire usted, curiosamente me he encontrado con muchos conservadores, conozco varios republicanos, que les parece que él representa el ideario de las ideas conservadoras universales. Y a mí me sorprende eso porque yo tenía entendido que los conservadores y los republicanos en general, dentro de su ideario fundamental, tenían el del orden y la institucionalidad. Y les parece que este hombre representa eso cuando es la antítesis exactamente de lo que es el orden y la institucionalidad. Un hombre condenado por violar a una mujer en un almacén de Nueva York. Un hombre que apoyó y estimuló el riot del 6 de enero, donde casi acaban con el Capitolio de los Estados Unidos. Cuando nosotros veíamos eso, pensamos que estaban por allá en un país africano, no, eran los Estados Unidos, en Capitol Hill. Simplemente porque él consideró que le habían robado las elecciones. Su abogado Rudy Giuliani metió 92 demandas, no ganó ninguna, tratando de argumentar que le habían robado las elecciones. No pudo demostrarlo y entonces decidió ir a atacar el centro legislativo de los Estados Unidos, que es el Capitolio,
inclusive exponiendo la vida de su vicepresidente que era Mike Pence. Allá le están montando una horca, ¿no se acuerda? Todos esos bárbaros invadiendo el Capitolio de los Estados Unidos. Se sentaron en la mesa presidencial. Hágame el favor, de la Pelosi, que era la presidente, era lo que llama la speaker de la Casa de Representantes. Pero no suficiente con eso, el señor Trump decidió llamar al secretario de Estado de Georgia a amenazarlo con que le tenía que conseguir 11,000 votos. Cuando ya se habían cerrado las elecciones, se habían hecho los escrutinios, todo. No tuve el más mínimo empacho de llamar al señor a decirle: usted me consigue 11,000 votos que son los que necesito para ganar el Estado. Y le grabaron. Cometió la estupidez, además, de no invitarlo a un McDonald's para ir a hablar con él, sino que se dejó grabar durante 1 hora. A un Juan Valdés. Hágame el favor. Grabado durante 1 hora amenazándolo con que le tenía que conseguir 11,000 votos. Ese es el hombre que representa el orden y la institucionalidad de los Estados Unidos. Hágame el favor. De manera que eso no hay nada que decir. Hoy salió que la Corte Suprema de los Estados Unidos le dio curso permitiendo que Donald Trump esté en el ballot, o sea, en el tarjetón de Colorado. Pero Trump se enfrenta todavía, usted sabe, tiene 91 cargos criminales. 91 cargos criminales cuando Al Capone lo condenaron con 22, calcule. Este es el hombre que representa el orden y la institucionalidad. Y tiene que enfrentar el tema que maneja el fiscal especial Jack Smith sobre el tema del riot del 6 de enero de 2020 y el tema de Georgia, donde amenazó pues al secretario con que tenía que conseguir 11,000 votos. Adicionalmente, el personaje en su actividad comercial, la organización Trump le quitaron la licencia comercial para cualquier actividad durante los próximos 3 años, porque defraudó bancos, defraudó el IRS, los centros de impuestos. O sea, un personaje realmente que no representa nada distinto del desorden y algo cercano a la delincuencia. Ese es el personaje que los conservadores y republicanos quieren que llegue a la Casa Blanca por segunda vez. Entonces a mí me cuesta trabajo entender eso. Usted, que es un hombre de origen conservador, tiene de pronto una mejor explicación que la mía. La gente le está pegando de lo que aparezca. Es una cosa muy rara, le cuento, pero a mí me sorprende profundamente eso, porque la gente Aquí quieren dejar a Petro. Era muy arraigada con su ideología y creían en el orden y la institucionalidad. ¿Qué orden y qué institucionalidad representa Trump? Dígame usted. Ninguna. Allá hay una cola como de 20 o 30 mujeres que también quieren acusarlo por violación y por acosos sexuales y por toda clase de cosas. Explíqueme usted, William, que es un hombre mucho más cercano a las ideas conservadoras que yo. Bueno, hablemos del origen hablemos de la democracia americana. Usted que pues ha estado mire, tan cercano a ello. Yo creo sinceramente que la democracia americana y el sistema judicial americano está en serio peligro de desaparecer si un tipo como Trump, un personaje como Trump, sube a la presidencia de la República. Yo le pregunto, un individuo con 91 cargos criminales, de los cuales de esos varios son de carácter federal, que son mucho más delicados, puede subir a la presidencia. ¿Cómo van a hacer para condenar el día de mañana a cualquier persona que llegue a hacer una masacre? Explíqueme usted, o una persona que atraca, o roba, o asesina. ¿Cómo van a hacer para condenar? El sistema judicial americano entra en decadencia absoluta. Personajes como Bush, que fueron a invadir Irak para encontrar las armas químicas, que nunca las encontraron, y este personaje Trump, lo único que encuentro yo parecido es a tipos como Nerón y como Calígula, que definitivamente representaron la decadencia, el comienzo de la decadencia del Imperio Romano. Esta es la decadencia del sistema democrático y judicial americano. Eso representa a Trump hoy en día. Ahora, para completar, Trump es un personaje que está amenazando a sus socios de la OTAN con que si no pagan sus cuotas para efectos de renovar el armamento de defensa
de todos los países de la OTAN, que les va a echar encima a Putin para que los invada. Y para terminar, Trump es un personaje que sus jefes sus chief of staff, que vienen a ser los jefes de gabinete, que tuvo como 4 o 5, y su asesor de seguridad nacional, que es John Bolton, todos, sin excepción, dicen que él es un personaje que no tiene ninguna altura ni ninguna capacidad para ser presidente de los Estados Unidos. Lo dicen quienes trabajaron con él. Pero si es que John Bolton es un personaje que dijo tranquilamente que Trump pensaba, que él había tenido la oportunidad de estar con Trump en muchas reuniones con los líderes mundiales, con el líder chino, con Putin, con el de Corea del Norte, con este personaje de Corea del Norte, ¿cómo se llama? De esta dinastía de los... Con Kim Il-sung. Este es Kim Jong-il, que es el nieto de Kim Il-sung. Ya. Eso es una dinastía que está ahí montada hace 60 años. Pero este John Bolton dice, yo estuve con Trump en las reuniones con estos líderes mundiales y él cree que le tienen un gran aprecio y lo consideran un estadista. Pero dijo textualmente, a él lo consideran un laughing fool. ¿Sabe qué quiere decir un laughing fool? No, Un payaso. no me diga. Textual. Vean el diccionario qué quiere decir un laughing fool. Dicho por John Bolton, que es el equivalente de Henry Kissinger en épocas de Richard Nixon. Ese Porque personaje. esas épocas ya no volverán. No, pues ya no volverán. Y Nixon, a pesar de que acabó metido en ese dramático proceso de Watergate que le representó prácticamente el impeachment que le iban a aplicar, razón por la cual fue el primero y único presidente que ha renunciado en la historia de Estados Unidos, lo cierto es que él fue un buen presidente, un tipo que tenía una dimensión de estadista, abrió, por ejemplo, las relaciones con la China de Mao, arregló, por ejemplo... Claro, Kissinger fue un gran promotor en eso, pero además de eso, en la época de Brezhnev, que estaban también en una situación de Guerra Fría, él logró negociar, por ejemplo, los tratados de SALT y de SALT A1, 2 y 3, que eran los que permitían que regularan el crecimiento de la capacidad nuclear de los países potencias. De manera que hasta eso se perdió hoy en día, porque las relaciones de Rusia con Estados Unidos están muertas, están en una situación de frialdad, por no decir de crisis presente en todo sentido. ¿Cómo le parece esa situación? Falta que hace un Kennedy, por ejemplo. Por ejemplo, usted sabe que yo tuve la fortuna de estar presente en el momento en que Kennedy se hizo presente en Berlín, en junio del año 63. Yo era un niño de 8 años y fui testigo de esa frase famosa de Kennedy que lo lanzó al estrellato cuando dijo Ich bin ein Berliner. Enloqueció, eso fue en el ayuntamiento de Berlín en junio de 1963. ¿Qué dijo? Ich bin ein Berliner, porque estaba hablando de cómo la decadencia del sistema comunista tenía deteriorado lo que era Alemania Oriental en esa época, que después a finales del 90, a finales de los 80, pues generó la reunificación alemana, pero en esa época la Alemania Oriental era una Alemania en manos de los soviéticos y la Alemania Occidental era una Alemania vinculada con los países aliados, y era evidente la decadencia de Alemania Orientales. Entonces él lo que fue a decirles a los alemanes que estaba totalmente solidario con ellos, que debía haber una Alemania y una Berlín unificada, y que realmente el régimen comunista era catastrófico para lo que representaba el desarrollo social y económico de los pueblos. Entonces les dijo a los alemanes, les dijo a los berlineses, yo soy un berlinés, cualquier persona que se sienta libre debe decir, yo soy un berlinés, ich bin ein Berliner. Ya. Esa es la historia. Qué y yo tuve la fortuna de estar ahí, ¿cómo le parece? De niño. Como un peladito. Y eso, pues obviamente me dejó una marca importante en mi vida como demócrata hacia el futuro. Obvio. Ahora con el doctor López, que usted ha visto a raíz de sus entrevistas y de todas esas participaciones que ha tenido, de cómo queda claro que el doctor Alfonso López Caballero
se vislumbra como un personaje bien importante. Hablemos y de la decisivo. candidatura de él. Pues mire, yo creo que él es reacio a pensar en eso, porque es un hombre que lleva una vida tranquila, muy académica, muy parecida. Pero como para esta gerontocracia. Está pues oportuna, imagínese, Biden con 82, Trump en vías de cumplir 80. Pues Alfonso cala perfectamente, con una gran diferencia, que él es un hombre infinitamente superior a cualquiera de esos hombres que ya están en la cuarta o quinta edad. Él representa, sin ninguna duda, lo mismo que su padre, un hombre a nivel de estadista como ningún otro en Colombia hoy en día, en cualquier tema que usted quiera, en el tema económico, internacional, intelectual, de literatura, de lo que usted quiera, como era su padre. Una persona con amplia capacidad de entrar a discernir cualquier tema de cualquier índole y de cualquier nivel. Hablemos de Pedro Negrete, ¿cómo es? No, hombre, que Pedro Negrete, estoy hablando de Jorge Negrete. Jorge Negrete. Es que usted Cuando yo usaba bigote, es que usted se me parece a Pedro Negrete. No, Pedro el hermano, o el primo natural de Jorge Negrete. Ay. Mire, esta foto que está ahí, que yo tengo el orgullo de verme ahí cuando pasó ese episodio hace 40 años con el doctor López, como yo usaba bigote, él me decía que yo me parecía a Jorge Negrete. Yo no tenía ni idea quién era Jorge Negrete porque él había vivido en México. Cuando muchos años. les tocó exiliarse de Colombia, ¿se acuerdan? Entonces él decía que yo era Jorge Negrete, yo no tenía ni idea quién era ese tipo. Y después averigüé, Jorge Negrete era un personaje que se paseaba y se daba el gusto de andar con todas las actrices de la época, dentro de las cuales una de ellas era María Félix, que era la esposa de Agustín Lara. Eso ya no me pareció denigrante, sino bastante encomiable. Enaltecedor. Enaltecedor, imagínese usted. Calcule ese tema. Tantos detalles, William. ¿no? Sí, muchos, sin ninguna duda. Bueno, mi doctor, muchas gracias. Oiga, William, como siempre, muy agradecido. Me encanta verlo ahora, no como antes, con el delantal blanco, que yo le decía que era un paletero. Ahora pareces como un verdugo. No faltaba. Para que no le salpique la sangre cuando le corte la cabeza a la gente. No faltaba, hombre, siempre con el ácido en la mano Me encanta y en la verlo, lengua. William, muy amable. Gracias. Muy querido como siempre. Bueno, príncipe. Gracias.